La mayoría de vosotros os habéis preguntado muchas veces si los narcisistas son conscientes de lo que hacen o no. En el caso de que esta respuesta sea afirmativa, otra pregunta que nos viene a la mente muy convenientemente es si disfrutan o están a gusto con lo que hacen. Para responder a esta pregunta existen dos palabras, tanto en psiquiatría como en psicología, que intentan dar respuesta a esto. Estas palabras son egosintónico y egodistónico. En este vídeo vamos a explicar las definiciones de estas dos palabras y las diferencias que hay entre las dos. También veremos cómo se aplican al narcisismo. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría explicar estos dos conceptos que se usan tanto en psicología como en psiquiatría para que veáis lo complejo que es todo lo relativo a la salud mental y los matices que pueden existir en todos los trastornos. Por lo que antes de nada, ¿qué quiere decir egosintónico? La palabra egosintónico es un término psicológico que se refiere a los comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía o son aceptables para las necesidades y objetivos del ego o el yo, y son coherentes con los ideales de su autoimagen. Por ejemplo, alguien que tiene un comportamiento impulsivo y a veces destructivo y no ve ningún problema en ello porque está en consonancia con sus valores y cree que así debe de ser. Por otro lado, la palabra egodistónico hace referencia a los pensamientos, valores, sentimientos y conductas, por ejemplo, sueños, compulsiones, deseos, etc., que están en conflicto o que son disonantes con las necesidades y objetivos del ego, o están en conflicto con los ideales de su autoimagen. Por ejemplo, otra persona distinta con el mismo problema de control de impulsos, que sí que ve lo inadecuado de su comportamiento, pero que le es muy difícil autorregularse. La palabra egosintónico se usa mucho para referirse a los trastornos de personalidad, es decir, las personas con estos trastornos no ven ningún problema en su comportamiento porque, de hecho, se identifican con muchos de ellos, y de ahí la dificultad para tratar estos. O por ejemplo, también se usan para enfermedades mentales como la anorexia, ya que muchas personas afectadas niegan tener ningún problema. Pero como en todo, hay excepciones. Seguramente te estarás preguntando si los narcisistas son egosintónicos o egodistónicos, y es que, analizando la mayoría de los casos, casi no hay ninguna duda. Se considera a la mayoría de narcisistas como egosintónicos, es decir, la mayoría de narcisistas no ven nada malo en su comportamiento, ni tampoco creen tener un problema. Hay que tener en cuenta que muchos otros trastornos de personalidad también lo son, con la excepción, por ejemplo, de las personas que sufren trastorno límite de la personalidad. Muchas de estas personas observan su comportamiento que pasa del blanco al negro en poco tiempo, o sus conductas de ira desproporcionada, y se sienten mal durante o después del evento. Es algo que les cuesta mucho controlar, pero que muchos de ellos no quieren ser así o no se identifican con eso. Otro trastorno en el que existen muchas personas egodistónicas sería el trastorno obsesivo-compulsivo. Ya sabes, aquel en el cual una persona tiene numerosas obsesiones, o mejor dicho, pensamientos intrusivos, en su mayoría desagradables, y posteriormente presenta un patrón de conductas compulsivas, repetitivas y sin relación ninguna. Por ejemplo, tener un pensamiento que ellos consideran sucio o desmedido y tener que acudir al cuarto de baño a lavarse las manos 100 veces. Este tipo de trastorno causa mucho malestar a la persona que lo padece, ya que sabe de lo inadecuado y lo desadaptativo de su comportamiento, pero no puede evitarlo. En estos casos hablaríamos, por tanto, de un trastorno egodistónico, aunque también existen personas con trastorno obsesivo-compulsivo egosintónicos, es decir, se identifican con que tienen que estar limpiando la casa todo el día o lavarse las manos todo el tiempo. Bueno, después de este ejemplo y volviendo al narcisismo, ¿existen narcisistas egodistónicos? Es decir, narcisistas que observan sus comportamientos y entienden que son conductas problemáticas e incluso abusivas para los demás, y que posteriormente a esto se sienten mal. Sí, los hay. De hecho, en este mismo canal han comentado varios de ellos, al ver algún vídeo e identificarse con los rasgos descritos. Aunque tengo que decir que este tipo de narcisistas, los egodistónicos, son la minoría y no al revés. Esta diferencia entre narcisismo egosintónico y egodistónico importa. Normalmente este tipo de narcisistas quieren cambiar porque se dan cuenta de lo inadecuado de su comportamiento. Además, las personas con esa disonancia entre cómo se comportan y cómo quieren ser son las personas con mayor motivación al cambio. Esto nos pasa a todos cuando tenemos un problema de salud mental. Habrá más motivación al cambio entre aquellas personas que sufran un malestar significativo que entre aquellas que ni siquiera creen tener un problema. Por otro lado, recuerda que el narcisismo es un grado que se mueve en un continuo,
por lo que habrá personas que califiquen para narcisistas, por así decirlo, pero que aún así quieran cambiar. El problema con el que muchos narcisistas egodistónicos se encuentran es que tendrán ante ellos un reto verdaderamente grande, ya que ante situaciones de estrés o cualquier otro evento importante pueden volver a tener ataques de ira o comportamientos poco empáticos, por poner algunos ejemplos. Para ellos será muy difícil cambiar, pero por lo menos intentarán hacerlo. Aquí cabe destacar algo realmente peliagudo y problemático que puede suceder, y es que un narcisista egosintónico, es decir, de los que no ven ningún problema con su comportamiento, prometa a la otra persona que está viendo todo el mal que está haciendo y prometa que va a ir a terapia para cambiar. Esta es una situación típica de future faking, es decir, esa invención de futuro que los narcisistas hacen para que la otra persona no se aleje, terminando al final en el mismo sitio donde se comenzó o incluso peor, ya que el cambio nunca llega. Si no sabes lo que es el future faking, aquí te dejo un vídeo. Los narcisistas egosintónicos normalmente solo harán estas supuestas revelaciones de cómo son y de que quieren cambiar cuando las cosas no van como ellos quieren o ven que están a punto de perder a su víctima. La diferencia aquí con los egodistónicos es que ellos no harán este tipo de revelaciones de forma falsa o tan solo cuando las cosas vayan mal, sino que sienten verdadera molestia o sufrimiento por su comportamiento. Este tipo de narcisistas son los únicos que acuden a terapia por razones verdaderamente intrínsecas que le llevan a querer cambiar, pero tienen por delante una vida llena de retos y un compromiso duradero con la terapia y sus rasgos. Cabe destacar aquí que si tú estás con un narcisista de este tipo, por favor, no te sientas obligado a facilitarle o habilitarle ninguna situación, ni tampoco a justificar su comportamiento, ya que eso no les ayuda, sino que solo mantiene el problema. Por otro lado, si estás tanto con un narcisista egosintónico como con uno egodistónico, recuerda que no va a ser una relación fácil y que siempre vas a tener derecho a establecer límites para protegerte, incluso si ese límite es establecer contacto cero. Sé que estos términos pueden parecer muy técnicos y complejos, pero quería compartirlos con vosotros para que entendieseis los diferentes matices que a veces se dan en una relación narcisista o con cualquier persona con un trastorno de personalidad. Y porque a veces la relación con una persona narcisista, ya sea familiar o amigo, que entiende que lo que hace no está bien, pero que parece que no puede evitarlo, no es exactamente igual que la relación con un cónyuge, por ejemplo, que no solo no es consciente de su comportamiento, o si lo es, le da igual. En cualquier caso, por favor, no entremos a justificar el comportamiento abusivo de nadie. El comportamiento abusivo sigue siendo eso, comportamiento abusivo, que nadie merece y del cual hay que protegerse. Da igual si proviene de una persona con más o menos arrepentimiento o sufrimiento por lo que hace. Sigue siendo igual de importante que te protejas para no recibir este tipo de maltrato del que hacen gala. Y ahora dime, ¿conocías estos términos? ¿Conoces a algún narcisista egodistónico? ¿A alguien que es abusivo con los demás, pero que parece que después se arrepiente y no puede evitarlo? ¿Esa persona ha acudido o quiere acudir a terapia? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Muchas gracias. Por cierto, si quieres colaborar con el canal, abajo te dejo los enlaces de Patreon y PayPal para que puedas hacerlo. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado hasta ahora. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.